Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión, máster en Derecho de Daños, y recordando simplemente algunos puntos importantes para poder entrar al análisis de lo que es el daño patrimonial, de fondo los daños cognitivos, el daño moral, un poco algunas características para ir entendiendo toda la parte que conlleva esta materia de derecho de daños. Bien, pues un poco lo que se había platicado la sesión anterior es que en el caso del daño, digamos que podría ser patrimonial o podría ser moral. El daño patrimonial es indemnizatorio, o sea, quiere decir que en este caso es restitutorio. Y para el caso del daño moral, pues simplemente es una afectación ya dada, entonces no es restitutorio. Y de ahí surge también otra figura muy interesante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado trabajando recientemente sobre los llamados daños cognitivos. Vamos a hablar también un poquito de este aspecto. Y bueno, pues algunos planteamientos que nos hacíamos sobre esta parte importante de comprensión de lo que son el derecho de daños, insisto, retomando la parte de los daños y perjuicios. Muy bien, bueno, pues vamos a platicar entonces sobre qué nos dice, me refiero al Código Civil Federal, artículo 1916. Vamos a irlo desglosando porque es un artículo interesante donde nos va a hablar de lo que es la figura del daño moral, toda vez que el daño patrimonial nos queda claro que recae sobre el patrimonio. Este daño patrimonial que hemos estado comentando, pues digamos que es un poquito en el esquema de lo que es eh, pues la visión de los daños en cuanto a una afectación que puede ser restitutoria, puede ser indemnizatoria, sin ningún problema, ¿no? Habíamos comentado que pudiera ser una visión importante conocerlo, aplicarlo y ver algunos temas por allí de trascendencia. Y vamos a entrar entonces al tema también, insisto, de lo que se refiere al daño eh, moral. Y repito, artículo 1916 del Código Civil Federal. Perdón, permítanme nada más un momento, tengo por aquí una persona que no puede acceder a la sala de espera. Nada más 2 segunditos, por favor. Listo, una disculpa, que había problemas de acceso por acá. Bien. Entonces, retomando esta parte del 1916 del Código Civil Federal, me interesaría mucho que fuéramos desglosando algunos puntos que son trascendentales para entender el daño moral. Se dice que el daño moral se entiende la afectación que sufre una persona, ojo, sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspectos.
Eh, Todo esto suena algo sencillo, pero realmente tiene un alto grado de complejidad, sobre todo cuando entramos a esta parte que se menciona, cuando se vulnere la libertad o la integridad física o psíquica de las personas, ¿no? Entonces, entramos aquí en un aspecto muy interesante, de mucha relevancia, porque eh, tenemos que acreditar que se han afectado sentimientos, que se ha afectado el honor, que se ha afectado el decoro, la reputación, que han hablado mal de mí, que se burlan de mí, que han tenido alguna apreciación que me ha afectado directamente, que ha vulnerado mi integridad física, o sea, que me he sentido mal a consecuencia de ese daño generado, o bien psicológica, que ya está en una situación pues complicada donde se requiere inclusive una atención de expertos para poder visualizar este tipo de daños. Entonces, si hablamos de la parte teórica, pues bueno, creo que podemos entender que es un sentimiento, que son los afectos, que es el honor, que es el deseo, en un aspecto netamente eh, doctrinario, teórico. Pero en el aspecto práctico necesitamos de expertos, necesitamos de peritos, necesitamos de gente que nos ayude dentro de la carga probatoria para saber que efectivamente la persona a la cual va a iniciar una acción por daño moral realmente tiene esa forma de validar y acreditar en qué medida se ha generado esta afectación, ¿no? Sentimientos, honor, decoro, vida privada. Les platicaba dos, tres casos por ahí que iremos analizando, pero por ejemplo, veo que bueno, ahorita de las damas presentes está Lupita. Imagínate, Lupita, que hay una promesa de matrimonio, que ya está todo perfectamente agendado, llega el día de la boda, están los invitados, los regalos, ya se tiene todo cubierto, y de repente ya en la boda no llega el novio. Por la razón que sea, no llega el novio. ¿Ustedes creen que no existe ahí una afectación fuerte de daño moral, de afectación de sentimientos, de una situación que se hace tan pública como en este caso un vínculo matrimonial, ¿no? La unión matrimonial, la unión de dos vidas, y que pues nos han tocado casos así, que realmente pues necesitan algún tipo de ayuda de atención psicológica, inclusive hasta psiquiátrica. Ojo, solamente por el tema del daño moral, ¿no? El daño patrimonial, bueno, pues todo lo que se gastó en la boda, todo lo que se hizo y demás, será otro tema también sujeto de este aspecto de los daños. Entonces, la carga pericial es muy importante. Tenemos que trabajar con peritos expertos que nos den luz, sobre todo, para el tema de llevar a cabo la acreditación de en qué medida y de qué manera le generó este daño a la víctima de alguna acción en su contra, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito también de esta parte procesal. Vamos a hablar que para efectos del propio Código Civil se menciona algo que en principio creo yo que es de mucha interpretación, sobre todo cuando se establece la posibilidad, al menos así señalado, de que pudiera generarse una situación de indemnización en el caso del daño moral, ¿no? Creo que aquí hay un tema importante. Entonces, al momento de hablar nosotros de daño moral, como les comentaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a trabajar sobre todo por una influencia de índole internacional sobre los llamados daños punitivos. Y entonces surge dentro del daño moral una figura todavía complementaria muy interesante. ¿Qué se entiende por estos daños punitivos? Bueno, pues como se menciona, una indemnización monetaria. Ahí es donde se discute un poco en el tema
de la posible reparación, entre comillas, reparación, por una acción de carácter monetario que se conceda a la víctima, independiente, obviamente, de los daños compensatorios. Y que además, ojo, este sería un ingrediente adicional muy importante, adicional, pueda tener como finalidad castigar una conducta incorrecta, disuadir y sobre todo evitar que en el futuro se lleven a cabo este tipo de acciones en contra de algunas otras posibles víctimas, ¿no? Como el daño patrimonial, este daño punitivo, pues por supuesto que está sujeto a la situación patrimonial del demandado. ¿Qué quiere decir? Que como platicamos, tú puedo tener una sentencia hermosa donde se le ordene a una cantidad indemnizatoria al victimario, pero si no tiene la posibilidad económica de hacerlo, desde el punto de vista civil, de la responsabilidad civil, acuérdense que la Constitución nos indicaba que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. No puede ejercitarse una acción, al menos por la vía civil. Si esto tuviera una consecuencia en otras áreas, como el derecho penal, bueno, pues ya lo revisaríamos hasta qué punto podría generarse la comisión de un delito. Pero dentro del ámbito de la responsabilidad civil, solamente sería en base a la situación patrimonial del demandado, ¿no? Entonces, esto se añade, digamos, los daños punitivos se añaden al daño moral, sobre todo en esta última parte, ¿no? Ver la posibilidad de que se genere una indemnización, finalidad de castigar una conducta incorrecta. En el caso del daño moral, muchas sentencias que han existido, por ahí les voy a hacer llegar algunas interesantes. Por ejemplo, se me ocurre ahorita hablar de la sentencia de daño moral del caso de Sasha Montenegro. No sé si recuerdan a Sasha Montenegro, era una, es, no son muertos, son actriz, hacía películas, pues, de la nota roja, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues llega a ser la esposa del presidente José López Portillo. Se divorcia de su anterior esposa, ¿no? Carmen Romano, y se casa con Sasha Montenegro. Bueno, pues obviamente cambia el estatus de ser una actriz con perfil X, ya es la primera dama, finalmente la esposa del expresidente López Portillo. Bueno, pues llega una periodista y empieza a hacer señalamientos en contra de los hijos de López Portillo con Sasha Montenegro. Por supuesto, esto generó el enojo de la actriz e inicia una demanda por daño moral. Ahí, pues bueno, se vieron muchos temas, que si había intervenido el expresidente y que si había tenido algún tipo político, pero se condenó en aquel entonces, eran varios millones de pesos, creo que 10 millones de pesos, a la periodista por haberse referido de manera totalmente incorrecta contra los hijos del presidente, el expresidente López Portillo y de Sasha Montenegro. Y entonces, aquí lanzaría yo otra pregunta. Si quieren, al final retroalimentamos. ¿Cuál sería la diferencia entre la generación de un daño moral a la libertad de expresión? Porque se ha cuestionado mucho. Bueno, pues yo tengo la posibilidad de la libertad de expresarme, ¿no? Es una garantía constitucional, es un derecho humano consagrado en la Constitución, en los tratados internacionales, de los más importantes que existen, la libertad de expresión. ¿Puedo o no manifestarme libremente en mi pensamiento de manera pública? Y entran por allí que la libertad de prensa, y luego empiezan por allí a sacar algunos temas, como por ejemplo los programas de televisión. Yo hace mucho que no los veo, pero me parece que estaba el programa este de Ventaneando y el programa otro que tenía Televisa, etcétera. Y bueno, de chismes, ¿no? Entonces, el Fabiruchis y todos estos. Sí, Lupita, adelante.
Sí, doctor, ¿dónde quedaría entonces, con base en las reformas que ha tenido el Código Civil Federal, dónde quedaría el artículo 143 cuando habla de la promesa de los esponsales, bueno, promesa de matrimonio que hacen por escrito los esponsales, y con base en el artículo 143 dice que el que sin causa grave, a juicio del juez, rehusara cumplir su compromiso de matrimonio o difiera indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la otra parte hubiera hecho con motivo del matrimonio proyectado. Anteriormente, que fueron derogados los artículos 139, hablaba precisamente una promesa de tiempo, ¿no? Del noviazgo, y hablaba de un daño moral. ¿Dónde quedaría entonces ahora esta figura dentro de estos artículos? Sí, con mucho gusto. De hecho, es muy interesante porque al momento de empezar a adentrarnos más en la figura de la responsabilidad civil, y bueno, dentro de un capítulo del Código Civil, que es el capítulo de la fuente de obligaciones, hay algo muy interesante, porque hay obligaciones, en este caso, como la que tú estás mencionando, derivado de un compromiso establecido a través de la promesa de matrimonio. Es un acto jurídico que genera, pues obviamente, el cumplimiento forzoso, un cumplimiento derivado de la formal petición y las consecuencias que esto podría llegar a cargar. Entonces, entran unas figuras muy interesantes, las obligaciones, se llaman obligaciones de dar, obligaciones de hacer. En las obligaciones de dar, ¿no?, que tratan inclusive del derecho romano, es muy fácil su cumplimiento, porque las obligaciones de dar entran ahí, por ejemplo, los temas de, vamos a suponer, un contrato de compra-venta. En un contrato de compra-venta, yo te estoy vendiendo una casa y de repente pues, ya no la quiero entregar. Ya me la pagaste y no te la quiero entregar, por la razón que sea. Entonces, perfectamente puedes acudir con un juez, decirle, oye, ya le pagué, no le quiero entregar, el juez va a ordenar la entrega de la casa aún en contra de mi voluntad. Es decir, no me interesa, te voy a exigir coactivamente que entregues esa casa. Es una obligación de edad. ¿Por qué? Porque se establece una obligación de la entrega de una cosa. Es algo más sencillo. En las obligaciones de hacer, como son la prestación de servicios, y en este caso las promesas, como en el caso del matrimonio, pues existe igual la misma obligatoriedad de cumplir con lo pactado. Pero si incumplo, nadie me va a obligar. No me van a poner una pistola y me van a decir, ahora te casas porque tú te comprometiste, bla, 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 bla. No me pueden obligar. Finalmente, en las obligaciones de hacer, que no hay que entregar nada, sino es una cuestión de carácter personal. Entonces, ahí es cuando surgen algunas dudas, de decir, bueno, ¿y qué hacemos con estas obligaciones? Como en el caso de, estoy poniendo de hacer, obligaciones de hacer. Yo adquirí el compromiso de contraer matrimonio y no fui, no me interesó, no cumplí, me eché para atrás, la razón que sea. No me pueden obligar, porque repito, no me pueden poner una pistola y decir, oh, te casas. Y entonces, la consecuencia que genera el incumplimiento de este tipo de obligaciones es precisamente el pago de daños y perjuicios, la responsabilidad civil, que es acreedor de los consecuentes daños, tanto patrimoniales como daños morales, y en este caso, los daños punitivos, ¿no? Entonces, es una causal por la cual, para efectos del cumplimiento de la misma, pues se pediría al juez que se solicitara la compensación económica y, en este caso, valorar el daño moral y los daños punitivos. Sí, Lupita, adelante. Sí, es correcto. Es precisamente eso, como lo menciona, es la responsabilidad del daño moral con base en las obligaciones de hacer, es decir, el cumplimiento, ¿no? Del motivo que suscitó el motivo grave para el rompimiento de esta promesa. Y bueno, como usted lo dice, será fijada por el juez, pero sí, a fin de cuentas, es un daño moral que se genera y genera una indemnización.
correcto. Inclusive es ahí donde debemos de cuestionar si la indemnización como tal sería la forma de poder subsanar este incumplimiento. Hay un hueco ahí, ¿no? Como que decir, te voy a indemnizar porque me dañaste emocionalmente mis afectos, en mi vida privada, eh, no fuiste y el equivalente va a ser que te obliguen a indemnizar. Pues bueno, es ahí donde entraría un poquito, a lo mejor una disculpa pública, que puede ser también, o le hacen en las sentencias penales, por ejemplo, el típico, usted disculpe, ¿no? Te juzgaron, te procesaron, de repente se dieron cuenta que no había elementos para integrar ya una acción en contra de esta persona y se le absuelve, solamente, pues, cúmpanos, ¿no? Salió absuelto, regresa a su casa, sobre todo en el viejo sistema. Entonces, no hay poder humano que te lo pueda resarcir, no hay poder humano que te lo pueda recuperar o que te pueda eh, subsanar ese daño moral. Pero vamos a buscar opciones, vamos a ver qué sí se puede hacer, ¿no? Dentro del daño ya se generó, pero qué sí se puede hacer. Entonces, en este orden de ideas, a lo mejor la ayuda psicológica, ¿no? Pudiera ser una forma, la atención de un experto, alguna atención, pues sí, de seguimiento personal, de autoayuda, de varios aspectos que pudieran, independientemente de lo que sería la parte económica del daño generado, bueno, ver de qué manera pudiera yo salir de aquella afectación que ya he sido víctima, ¿no? Ya no hay posibilidad, como en el daño patrimonial, que como decíamos, pues bueno, si el daño es de 500 pesos porque lastimaste una puerta de mi coche, pues págamelos y ya, pero en el daño moral pues, sabemos que no es así, ¿no? Entonces, en esta situación, lo que platicábamos, que es bien interesante, es eh, cómo ir avanzando en la cultura lo que es el daño moral sobre todo, de cómo se puede solicitar al juez a través de estas pruebas periciales que vamos a estar hablando y cómo entender, sobre todo, hay algo muy importante. Muchas personas inician demandas por daños y perjuicios, como que es de cajón, son cláusulas de cajón. Te voy a demandar el incumplimiento, pero además se pago daños y perjuicios. Bueno, queda muy vago, como si fueran cláusulas ya de fijas en una demanda, ¿no? Tengo que saber cuál va a ser la base para indemnizar, en este caso, cómo voy a establecer esta responsabilidad y de qué manera pensar en las formas de prever si existiera este tipo de daño, tanto patrimonial como el daño moral, ¿no? Entonces, aquí dentro de este tema de lo que es los daños cognitivos, surge también, insisto, dentro de la ya especialización del daño moral, vamos a hablar de algunos aspectos importantes de lo que se menciona para efecto de entender eh, cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para acreditarse este daño moral y para buscar esa sanción y prevención que hablan la Suprema Corte de los daños punitivos. Entonces, fíjense, aquí la misma norma nos va guiando un poco sobre esta figura, ¿no? Cuando se produzca este tipo de daños, el responsable tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización, que ya lo habíamos platicado, en dinero, con independencia de que se haya causado un daño material. Esto es, me refiero al daño patrimonial. Y que esta puede ser tanto contractual como extracontractual. Entonces, aquí surgen dos elementos muy importantes de la responsabilidad civil. Para entender bien lo que nos dice la norma, vamos a saber cuál es la raíz que nos está señalando en esta responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. No sé si hasta aquí existe alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Porque ahorita ya me voy de lleno a la parte de la responsabilidad civil contractual para entender cómo deriva este tipo de afectación y daño.
Entonces, no sé, preguntas, dudas. No. Bien. Si no hay algún comentario, dudas, seguimos avanzando. Vamos entonces en esta parte de la responsabilidad civil, lo que se llama la responsabilidad civil contractual. ¿Cómo surgió esto? Repito, estamos viendo el artículo 1916 del Código Civil Federal, donde nos está hablando de lo que es el daño, nos habla ya del daño patrimonial, en este caso ya comentamos, y nos adentra algunos elementos del daño moral, ¿no? Y nos dice que, bueno, repito, atendiendo a esto que acabo de mencionar, puede ser una indemnización, aparte de la económica, pero que esta puede derivar o tiene un origen que se pudiera suscitar de una responsabilidad contractual o extracontractual. Entonces, así lo dice la norma. Vamos a explicar un poquito este tipo de responsabilidades que bueno, son interesantes en cuanto a que debemos, insisto, de tener muy claro los elementos cuando vayamos a iniciar una acción por daños y perjuicios. Los que la demandan no saben cómo. Y si se llega a ejercitar ante un tribunal, normalmente no se acuerdan por falta de los elementos que vamos a hablar. No es solamente decir, vengo a demandar como mencionaba daños y perjuicios, y tú juez, pues vengo a demandar daño moral, a ver qué se te ocurre, ¿no? En el caso de Sasha Montenegro, que les decía, pidieron una indemnización en otro caso, que me ocurre ahorita como un ejemplo, hay un video en YouTube de unas indígenas que fueron acusadas injustamente por un caso en Querétaro y que al final ganaron el asunto, demandaron el daño moral, finalmente obligaron al en aquel entonces Procurador General de la República, lo obligaron a que diera una disculpa pública y lo grabaron en un video. Se los paso de todos modos, si lo quieren consultar o ver, y perdón por las palabras, así viene el nombre del video de YouTube, me dice, hoy nos chingamos al Estado. Perdón por el nombre, así viene, y narra, le ganamos al Estado corrupto, nos acusaron, y y necesito, y ahí estaba el procurador eh, general de la República, las autoridades, la Secretaría de la Defensa Nacional, como siempre, omisa a esta violación de derechos humanos, pero fue un hecho histórico porque finalmente hubo una retractación pública, se exilió al Estado cuando cometen muchísimas injusticias que quedan totalmente impunes. Les comentaba de esta serie de Netflix, que me hace fabulosa, cómo salir después de un asesinato, ¿no? Eh, es una serie de una abogada de origen afro que sufre por su discriminación racial, pero algo que se me quedó, que les platicaba, que es más interesantísimo. Demandó, obviamente es una serie, ¿no? Pero demandó, en este caso, al gobierno porque existían muchas personas que estaban privadas de su libertad por haber tenido una muy mala defensa al haber utilizado al defensor público. ¿Qué sucede si yo no tengo dinero para pagar un abogado? Pues es muy sencillo. Dicen, no te preocupes, nosotros te asignamos uno y no te va a costar un centavo. ¿Vale? Pues sí, me quedo hasta cierto punto tranquilo que voy a tener un defensor. Y no es por echarle a los defensores, a lo mejor habrá gente buena, gente mala, gente capaz. Pero en términos generales tienen algunos obstáculos que en la praxis suelen ser como que los puntos sobre las is que genera que no ganen los asuntos. Tienen muchos asuntos que atender. Les pagan muy poco, no los capacitan. Entonces, son factores que a la larga, pues bueno, si tienen, no es lo mismo un defensor privado que lleva un asunto y lo va a ganar porque se dedica a esto, ¿no? Un Juan Velázquez, o hablamos de un defensor público que se le asignan 50 casos al mes y que los tiene que resolver, ¿no? Entonces, pues obviamente no le va a poner la misma atención y el mismo cuidado, pero ojo, eso no es culpa del ciudadano. Existe, si hacemos un estudio, existen muchísimos casos de que se pudieran haber ganado con una defensa legal adecuada. Hay que un daño moral tremendo, una afectación tremenda, porque imagínense
¿cuántas personas están conjugando una sanción que no deberían conjugar? En esta investigación que hicimos por parte del instituto en Quintana Roo, que fuimos al Centro de Readaptación Social Femenil de Cancún, platicamos con las internas, me tocó cada uno de los investigadores que tuvimos varios casos y platicamos con varias internas. Bueno, resulta que con la persona que yo platiqué era una mujer que estaba acusada por homicidio, en la cual, según había matado a esa persona, y la forma de acreditar que había matado a esa persona era el testimonio, ni siquiera de carácter presencial, sino que fue eh, simplemente una grabación, ni siquiera saben de quién es, una grabación donde se decía, no, yo creo que la mató pues, hubo una pésima defensa, no se presentaron las pruebas, no hubo peritos, y esta mujer, como lo fuimos a ver, llevaba un año privada de su libertad y bueno, pues no sé cuánto tiempo más tendría que estar porque no ha tenido dinero ni posibilidades de que nadie le ayude para conseguir. Entonces, nos damos cuenta que hay mucho por hacer en esto, que hay mucho que avanzar en temas de responsabilidad. Entonces, hablando de lo que estaba comentando ahorita, la responsabilidad civil, para efecto de entender su origen, vamos a platicar un poco sobre lo que es la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Realmente es muy sencillo, porque podríamos partir desde su denominación que la responsabilidad civil contractual es aquella cuyo origen deriva de un contrato. Creo que está muy sencillo, ¿no? Todos aquellos actos que generen daños y perjuicios cuyo origen haya sido un contrato, será la responsabilidad civil contractual. Luego, entonces, toda aquella responsabilidad civil que no derive de un contrato, vamos a llamarle responsabilidad civil extracontractual. Voy a poner algunos casos de responsabilidad civil contractual. Para esto, pues bueno, sería muy interesante hacer brevemente un recordatorio de lo que, de la trascendencia, de la importancia de lo que es un contrato y por qué, derivado del contrato, pueden surgir este tipo de daños y perjuicios. El contrato es el acto jurídico en el cual se conlleva el acuerdo de voluntades de dos o más partes, ¿no? Entonces, este acto jurídico es de los más importantes dentro del andamiaje legal, dentro del andamiaje de nuestras fuentes de obligaciones, porque si se fijan, estamos inmersos directamente en los contratos. Es una figura con la que vivimos todos los días y desgraciadamente en su mayoría ignoramos. Una breve clasificación con un ejemplo, simplemente para que lo tengan a la mano, de cada uno de estos contratos, entendiéndose, repito, que es el acto jurídico en el cual se genera un acuerdo de voluntades para crear y transferir derechos y obligaciones. Crear y transferir derechos y obligaciones. Bien, bueno, pues si hablamos de estos acuerdos, los cuales se generan estos derechos y obligaciones, pues bueno, hablar de la figura, insisto, preventiva, de la figura más adecuada, de la figura quizá de las más usuales dentro del mundo de los derechos y obligaciones, en la cual estamos inmersos todos, ¿no? Y repito, a lo mejor sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, surgen los contratos nominados e innominados. Bueno, un contrato nominado, su nombre le indica, es el que tiene un nombre. Por ejemplo, contrato de compraventa. Un contrato nominado tiene un nombre en una legislación, en este caso en el Código Civil o en el Código de Comercio encontramos la figura de la compraventa. Contrato innominado,
es un contrato que no tiene un nombre establecido expresamente en alguna ley o en algún código, ¿no? Entonces, el contrato nominado, como ya lo mencionábamos ahorita, pues obviamente no tiene entonces asignado directamente por las partes, eh, directamente por disposición de ley, ¿no? No existe como tal. Bien, ahora, dentro de esta misma clasificación es muy importante hablar del contrato típico y el contrato atípico. Los contratos típicos tienen una regulación establecida por la ley. Ejemplo, contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento es un contrato típico. ¿Por qué? Porque yo me voy al Código Civil, voy a analizar el contrato de arrendamiento y veo que hay diferentes derechos y obligaciones para las partes. Basta con que vaya al Código Civil y revise cuáles son los derechos y obligaciones que establece esta figura típica. Así se llama porque, insisto, tiene una tipicidad, tiene unos artículos ya expresamente para ese contrato. Contrato atípico. El contrato atípico no tiene una regulación específica. Esto causa muchas veces conflicto, decir, bueno, y si no tiene una regulación específica, pues ¿cómo se va a regular? Bueno, hay un principio fundamental que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera, siempre y cuando no esté prohibido. Es un principio importante de nosotros. La voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. Entonces, vamos a suponer, esto lo utilizan mucho las empresas, por ejemplo, un contrato donde tengan unas cláusulas de arrendamiento y tengan otras de compraventa y tengan prestación de servicios y tengan temas de confidencialidad y de marcas y bueno, todo esto, pues ya se volvió una mezcla de muchos contratos. ¿Qué contrato es? Atípico, porque trae una mezcla de diferentes regulaciones. ¿Sí? Bien, el contrato por materia también es algo muy importante. Repito, estamos hablando del tema de los contratos porque existe la responsabilidad civil contractual. Pago de daños y perjuicios derivado del incumplimiento de un contrato. O sea, estamos haciendo simplemente una recapitulación de lo que son los diferentes tipos de contratos, de dónde puede surgir esta responsabilidad civil. Entonces, el contrato por materia, pues simplemente el área en el cual se va a ceñir los derechos y obligaciones de las partes. Por ejemplo, pueden haber contratos civiles, como ya lo mencioné, contratos de prestación de servicios, contratos de arrendamiento, contratos de donación, contratos de comodato, etc. Pueden haber contratos de naturaleza mercantil, ¿no? Por ejemplo, el contrato de comisión mercantil, contrato de seguros y fianzas, el contrato de franquicia, son contratos de naturaleza mercantil. Los contratos laborales, ¿no? ¿Cuáles son estos? Ah, bueno, pues la ley del trabajo establece cuáles son los derechos y obligaciones que existen entre los patrones y los trabajadores. Los contratos de derecho público, cuando hay leyes específicas que regulan ese tipo de contratos. Por ejemplo, habrán escuchado hablar de las licitaciones, ¿no? Cómo se dan las bases, las licitaciones, las concesiones. Bueno, pues estos son contratos de naturaleza pública, donde interviene el Estado. Por eso se llaman de naturaleza pública. Y así puedo mencionar algunos, simplemente por materia tendrán una regulación específica. El contrato oneroso. El contrato oneroso se prevé que va a existir un pago, una compensación económica derivado de ese acuerdo de voluntad. Por ejemplo, si yo contrato a César para que lleve a cabo una asesoría, una consultoría, pues bueno, le voy a pagar, ¿no? Vamos a quedar, ¿cuánto me vas a cobrar? No, pues 5,000 pesos. Bueno, muy bien. Es un contrato oneroso porque existe el provecho para una de las partes, que en este caso sería en el contrato de prestación de servicios para el prestador, ¿no? Pero también hay contratos gratuitos, derechos y obligaciones que no generan ningún tipo de gravamen directo para las partes, como puede ser, por ejemplo, una donación. Una donación, pues se dice que es un contrato gratuito. ¿Por qué? Porque
el donante le otorga al donatario determinado bien y es a título gratuito, ¿no? Entonces, son contratos donde no hay una compensación económica directa. Los contratos formales, su nombre lo indica, estos contratos requieren de una forma específica para poder tener eficacia jurídica. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero comprar una casa. Si quiero comprar una casa, pues bueno, el Código Civil me dice, hazlo por escrito. Bueno, pues ya es parte de la formalidad. ¿Para qué? Pues para que no vaya a tener problemas futuros, ¿no? Pues hazlo por escrito, contrato formal, y que esto pudiera llegar a tener ciertas características especiales. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la compraventa, hacerlo por escrito, pero también acudir al fedatario público, ¿no? Para pillar la escritura correspondiente. Y luego también escribirlo en el registro público de propiedad, ¿no? Si se fijan, son requisitos que se establecen para que tenga plena eficacia jurídica. El contrato solemne. Bueno, realmente han sido erradicados ya la solemnidad en la materia de los contratos, pero, por ejemplo, se tiene duda, ojo, todavía en los grandes debates jurídicos, la naturaleza del matrimonio, si es un contrato o si es un acto jurídico solemne, etcétera, por su naturaleza, o si es una institución, algunos le llaman la institución del matrimonio. Pero podríamos decir que si nos vamos con la teoría de que el matrimonio es un contrato, es solemne, es el ejemplo de solemnidad. ¿Qué significa la solemnidad? Pues son ritos, son circunstancias que hacen que se le dé un exceso de forma, ya pasa de la forma a ser solemne, donde si se fija en el caso del matrimonio, pues debe de haber testigos, debe de hacerse un registro previo, debe de estar el oficial del registro civil, y eso le da, y aparte, lo que es la parte de la forma especial que conlleva este acto jurídico, pues básicamente es lo único que se me ocurre en materia civil. Luego, el contrato consensual. Este contrato se perfecciona con el simple acuerdo de las partes a título verbal. Ojo, los llamados contratos verbales. En esta parte la gente los desconoce y piensa que no hay una eficacia jurídica. Sobre todo, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Nos ha tocado dar cursos sobre responsabilidad civil, concretamente en el área médica, la responsabilidad civil médica, lo que es el famoso derecho sanitario o el derecho médico, que se utiliza mucho en Europa. En México todavía no hay mucho esta cultura del derecho médico, pero es bien interesante, porque aquí uno de los grandes debates, por ejemplo, es la responsabilidad civil derivada de los contratos verbales celebrados por los prestadores de servicios médicos y las consecuencias que esto tiene, ¿no? Pongo el ejemplo porque yo creo que todos hemos ido a una consulta médica, ¿no? Todos hemos tenido la oportunidad de ir a un consultorio, nos duele algo y pues vamos con el médico. Sabemos cuál es el caminito, ¿no? Nos anunciamos, nos pasa el médico, nos revisa, nos da un tratamiento, salimos y ya nos está esperando por ahí su secretaria para cobrar. Bueno, normalmente así funciona. Bueno, estos contratos son verbales. Y en la práctica hemos tenido muchos casos ante la Comisión de Arbitraje Médico por el tema de los límites de la responsabilidad. Algunos decían, no, y es más, platicando con médicos, que es un poco también ahí les dejo un área de oportunidad importante para trabajar con los médicos, temas de contratos y de responsabilidad civil, sobre todo. En México, en la Ciudad de México, se están haciendo millonarios, por cierto, grupo de abogados que están asesorando a los médicos en temas de responsabilidad. Dicen, ¿sabes qué? Si llegan a demandar por daños y perjuicios, por la comisión de algún delito, caes en la comisión de arbitraje médico, nosotros te vamos a defender y por una iguala mensual te despreocupas de todo, ¿no? Pero aquí un poco el tema es, por eso abrí el paréntesis en los contratos
verbales, consensuales o verbales, porque ¿cuál es el mecanismo de prueba? Los médicos decían, es que no hago contratos, yo no me meto con un abogado, yo no quiero saber nada de abogado. Yo lo único que hago es doy mi consulta, llega mi paciente, le doy el tratamiento, me paga y se va. Pero no saben que ese es un contrato verbal y que aunque no se haya hecho por escrito, hay formas de acreditar esa relación contractual. ¿Cuál puede ser? Pues, bueno, pues el pago, ¿no? El recibo de pago, la receta, el tratamiento, la historia clínica, testigos, muchas formas para acreditar que sí se dio un acuerdo de voluntades entre el médico y el paciente y que pues, finalmente hubo esa relación. Pero lo complicado son los límites de la relación jurídica, los límites de la responsabilidad civil, porque todo queda al dicho de uno contra el otro. Y mientras se averiguan, pues hay muchas sanciones por ahí, por temas de daños y daño moral, por ejemplo, a mí me ha tocado defender casos de negligencia médica, uno muy reciente, una mujer que fue con su ginecólogo, iba a dar a luz, el ginecólogo pues un notado, llega el día para que la mujer diera luz, el médico llegó con sus tragos, llegó un poco tomado, y entonces así se metió a la cirugía, pero como se sentía mal, le pidió a un asistente que lo ayudara. Afortunadamente en ese momento no alguna otra complicación, pero resulta que la mujer empezó a tener problemas de sangrado y luego fue a buscar a otro especialista y le dijo que ya no iba a volver a tener la operación que le habían hecho, la cesárea que le habían practicado, había sido con muchas circunstancias anormales. Bueno, pues entonces, ¿cuál era la acción? Ir en contra del ginecólogo. Pero todo esto es verdad. Oiga, usted lo operó, no, pues que sí, que no, que pruebas, que elementos, que le hizo, que no le hizo, va. Y entonces, ahí en este contexto, pues mucho es de negociación. Y del lado de quién vamos, defendemos al paciente o defendemos al médico. Pero en ambos, el gran problema que existe en todos los prestadores de servicios profesionales que lo hacen a través de contratos verbales, los grandes problemas son el capítulo de la probanza, quién o cómo se va a acreditar quién tiene la razón. ¿Y cuál fue la solución que le dimos a los médicos? ¿Sabe qué? Sí hacen un contrato. Son contratos verbales. ¿Cómo se puede proteger? Háganlo por escrito. Un contrato, a lo mejor tengan por ahí algún modelo, que no es lo más aconsejable, pero de eso nada, tener por lo menos lineamientos generales para decirle, a ver, y aquí entramos a otro tema que vamos a desarrollar más adelante, los límites de la responsabilidad civil. Si yo voy, por ejemplo, con un médico, cualquiera que este sea, para que me atienda algún padecimiento, bueno, pues voy a que me atienda, va a tener un límite, porque el médico a lo mejor traigo varios temas de varios especialistas, y a lo mejor no voy a quedar bien, ¿no? Pero si voy, por ejemplo, con un médico general, un médico internista, o voy con una persona me va a decir, mira, yo solamente te traes una serie de problemas, pero yo solamente te voy a atender el tema del hígado, por poner un ejemplo. Pero traes problemas de riñón, traes problemas también de respiratorios, y traes problemas de X, ¿no? Hasta posible cáncer y va. Bueno, si no se hace por escrito, todo recae en esta persona. Pues poner los límites. Yo solamente te atendí esta primera parte. Además, tendrías que seguir tu tratamiento y consultar a otros expertos. Y así hemos tenido, verdaderamente les comento, casos verdaderamente se sorprendería de todo el tema de responsabilidad civil médica por daños y perjuicios y lo más interesante, la afectación por daño moral, concretamente en la práctica médica. Entonces, repito, ahí hay un área de oportunidad, hemos dado programas, cursos sobre derecho médico y entrar a esta área nueva para muchos, de asesorar a este tipo de prestadores y que hagan sus contratos, sobre todo de manera clara,
cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y cuáles son los límites, sin necesidad de ser algo muy complicado, ¿no? Entonces, así es como surgen estos contratos consensuales. Contratos de tracto sucesivo. Estos contratos de tracto sucesivo se van dando sus efectos de manera paulatina, de manera concatenada, de manera diferida. Se me ocurre pensar a lo mejor un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Cuánto va a durar? Varios meses, es una iguala, varios meses. ¿No? Pues un contrato diferido, un arrendamiento, una compraventa en abonos, ¿no? Son los llamados contratos de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos. Estos contratos se dan al momento. Una compraventa en abonos. El pago de un servicio de taxi, por ejemplo. También es bien interesante. Me subo un taxi, hay un contrato claro, verbal, hay derechos y obligaciones que normalmente no se hacen por escrito, dada su naturaleza. Pero si no me quiere llevar, no puedo demandar. Si no le quiero pagar al taxista, no puedo demandar. Pueden haber responsabilidades, puede haber daños y perjuicios, ¿no? Entonces, se dan sus efectos en ese mismo momento. Una compraventa en abonos, por ejemplo. Perdón, una compraventa al contrario. Sería el caso de una contratación estatal. Otros temas interesantes, por ejemplo, que tienen que ver mucho con la responsabilidad civil, ojo, estamos hablando de responsabilidad civil contractual. El contrato de adhesión. La responsabilidad civil contractual derivado del contrato de adhesión. ¿Qué se entiende por un contrato de adhesión? Es aquel en el cual las cláusulas y las condiciones ya han sido dadas, ya están plasmadas en el documento, ya están establecidas. Lo único que queda de la otra parte, del contratante, es decir, pues sí, me lleva todo lo que viene en este documento. No tuvo oportunidad de negociar, de practicarlas, de revisarlas, nada. Y así hay muchos contratos, ¿no? Por ejemplo, los contratos de seguro, ya será familiar, ¿no? Si tienen asegurado su coche o tienen el seguro de vida, etcétera, gastos médicos. El contrato de seguro es un ejemplo muy importante. Ya están las cláusulas dadas. Bueno, si están las cláusulas dadas, ¿qué hay con el tema de la responsabilidad civil? ¿Qué hay con el tema de los daños y perjuicios? Ojo, aquí es muy importante. Ustedes deben de saber que deben de analizar todos los contratos de adhesión, todos, deben de tener un registro por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Este registro que les da la Procuraduría Federal del Consumidor es una especie de revisión que se hace para no violentar derechos por parte de los consumidores, que también es una forma de defensa de derechos humanos. Entonces, la Profeco da una autorización o no, hay un registro, ¿no? Cuando vean un contrato de adhesión que no trae más que fírmale, ¿no? En el caso, por ejemplo, estoy hablando de establecimientos sociales como una tintorería, como en el caso de los seguros, ¿no? Que ya están establecidas las cláusulas. En el campo, por ejemplo, del sistema financiero, bueno, pues están a conducir, ¿no? Está, que finalmente son organismos que establecen la protección del usuario. Entonces, ahí se puede establecer algo muy importante, que es la revisión sobre temas de responsabilidad, los límites a los temas de responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo de lo grave que fue un caso, inclusive, que una aseguradora tuvo que modificar sus cláusulas por responsabilidad civil. Yo llego y me aseguro, voy con GNP y solicito una póliza para un contrato de responsabilidad civil por daños y perjuicios, ¿no? Vamos a suponer que en este caso es de mi automóvil, ¿no? Contrato de responsabilidad civil por daños y perjuicios en caso de robo. Bueno, así estaba establecido. Pago de daños y perjuicios. Es una cuestión genérica. Bueno, resulta que una señora manejando su móvil
llegan unas personas y interpretarla en la esquina, e intentan robar su coche, ella no se dejó, finalmente se frustra el asalto y se van los delincuentes. Bueno, no le robaron el coche, pero la señora acudió a la aseguradora para demandar el daño moral derivado del contrato de seguro. Y entonces ahí entró un poco la duda. Bueno, ¿seremos responsables por el tema de daño moral derivado de un contrato de seguro? Pues bueno, hay un poquito el contexto, es que eh, dentro de las cláusulas del contrato que se está llevando a cabo, nunca se habló de hasta dónde iban a llegar los límites, insisto, de la responsabilidad civil. Y entonces llega la señora y dice, oiga, pues, me asaltaron, me robaron el coche. No. Entonces, ¿qué viene a demandar? Si no le robaron el coche, no. Vengo a demandar el daño moral, porque a raíz de esto me dio tal susto que ya no quiero volver a manejar. Y entonces me generó un daño moral. Fue un caso muy curioso. Entonces decían, bueno, pero vamos a ser nosotros responsables. Es que no decían, no era claro el contrato para hacer. Se demandó y tuvieron que indemnizar. Entonces, un poco esta parte de los contratos es muy importante revisar las cláusulas chiquitas que vienen en los contratos, revisar muy bien también una figura que seguramente ustedes la conocen, pero bueno, vale la pena recordarle, una figura que se llama la lesión. Ojo, la lesión. Van a encontrar de repente que los contratos son leoninos. ¿Qué significa que un contrato sea leonino? Bueno, en los términos reales de estos tipos de contratos es cuando se abusa de la ignorancia, de la inexperiencia, de la extrema miseria de las partes. Principalmente se abusa de la ignorancia. Bueno, yo puedo alegar en un contrato ignorancia, me hicieron firmar sin explicarme el contenido del mismo y demandar, sí puedo. Aunque yo lo haya firmado, aunque yo lo haya aceptado, aunque yo haya dicho sí a todo, si no me explicaron el contenido de las cláusulas, o si las cláusulas son desventajosas, o si de alguna manera están violentando mi derecho a exigir una responsabilidad civil, ¿puedo demandar? Les pongo otro ejemplo de responsabilidad civil en esta materia que es bien importante. Yo voy y estaciono mi coche. Ustedes saben que cuando dejan su coche les dan un boletito. Ordinariamente el boletito debe venir ciertas cláusulas en la parte de atrás. Ese es un contrato de adhesión. Y normalmente en algunos dicen, no nos hacemos responsables por fallas mecánicas. No nos hacemos responsables por robo al vehículo. Bueno, dejaron el coche en el estacionamiento, regresaron, el coche ya no estaba. Llegaron con el dueño del establecimiento. Oigan, mi coche, no sé. Pues, ¿cómo no sé? Si aquí está mi boleto y ustedes le estén pagando por el estacionamiento. Sí, pues no sé, se lo robaron, no sé, se lo robaron, de ahí nadie lo sacaron. Ah, pero las cláusulas del contrato decía, no nos hacemos responsables por robo al vehículo. Y yo lo acepté, teoría. Ojo, aunque estén establecido este tipo de condiciones, se dice que estas actuaciones son leoninas. Quiere decir que si yo acudo a un tribunal y exijo el cumplimiento de estas obligaciones, aunque se haya pactado en un contrato de adhesión de esta naturaleza, lo pueden hacer perfectamente. No tendrá absolutamente nada que ver si en el contrato decía si yo lo acepté o no lo acepté. Realmente, si yo dejo mi coche, no necesariamente me lo roban, por supuesto que tienen obligación de indemnizarme, independientemente de lo que el boletito haya establecido previamente. Entonces, pues bueno, para que vean la importancia de la responsabilidad civil contractual a través de los llamados contratos de adhesión. Los contratos bilaterales, bueno, los contratos generan derechos y obligaciones por ambas partes, por ejemplo, un arrendamiento, una prestación. Los unilaterales solamente producen obligación para una sola de las partes. En este caso, vamos a
poner un contrato de donación. Contrato de donación solamente obliga al donante, no hay más. No, obliga a entregar una propiedad, un bien a favor de otro. Los contratos reales. Los contratos reales, su objeto principalmente es la entrega de una cosa. Res viene del latín cosa. Entonces, una compraventa, por ejemplo, eh, quiero de entregar una casa, quiero entregar un coche. ¿Qué tipo de contrato es? Un contrato real, porque realmente el objeto es la entrega de una cosa. Los contratos personales son los sujetos que directamente se obligan. En el caso de una prestación de servicios, es un tema muy claro, ¿no? Son personas quienes otorgan servicios profesionales y bueno, pues obviamente se dice que es un contrato de naturaleza personal. Los contratos principales y accesorios. Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo voy a rentar una casa, voy a hacer un contrato de arrendamiento, pero a su vez voy a pedirles una fianza. ¿Para qué? Para que me garanticen el cumplimiento del pago de rentas. Entonces, el principal es el de arrendamiento y la fianza es el accesorio no subsiste si no tenemos previamente el contrato principal. Y por último, dentro de la gama de contratos está el conmutativo y el aleatorio. Contrato conmutativo, de antemano sé cuál va a ser el resultado, el aleatorio no. Por ejemplo, en un arrendamiento financiero yo ya sé cuál va a ser el objeto de este contrato. En un aleatorio podría ser una rifa, ¿no? ¿Me lo voy a sacar? Pues no sé si me lo voy a sacar, pero es un juego de azar, no depende de otros factores y el cumplimiento de la. No sé si hay alguna duda sobre esta, nada más un breve recordatorio con ejemplos de los diferentes tipos de contratos. Lo que me interesa mucho que ustedes visualicen, sobre todo para temas de responsabilidad, que pongan mucha atención, por favor, en los más importantes. Sería el contrato consensual, que es el que normalmente se hace, es el verbal, ¿no? Donde la responsabilidad civil queda en temas de prueba, ¿no? Dicho uno contra el otro. Ese es un contrato que hay que tener mucho cuidado. La parte del contrato de adhesión, que ya platicamos, que las cláusulas ya están dadas, son de los que hay que tener mucho cuidado en esta parte de la responsabilidad civil. Ahora bien, me regreso a lo que estamos platicando hace un momento. Estábamos hablando de la responsabilidad, que el daño moral puede generarse a través de una indemnización. Esta indemnización se establece que puede ser en dinero y que esto, sus orígenes, pudiera ser una responsabilidad civil contractual o extracontractual. Entonces, la responsabilidad civil contractual, repito, es aquella cuyo origen, cuyo incumplimiento, cuya generación, ya sea de esta afectación patrimonial o de esta afectación moral, es directamente el contrato. De ahí surge esta responsabilidad civil. Aquí, en los contratos, sí se puede limitar la responsabilidad civil. Por ejemplo, si yo contrato un seguro de vida, pues bueno, dependerá de la prima y a lo mejor va a ser un contrato de 100,000 pesos. Si yo me muero, pues bueno, les darán a mis beneficiarios 100,000 pesos. Hasta ahí llega la responsabilidad. Si el beneficiario le quiere cobrar 1,000,000 pesos, va a decir la aseguradora, no, porque el límite de la responsabilidad civil fueron 100,000, hasta ahí te puedo pagar. En un contrato sí se puede pagar, ¿no? Esto es bien importante. Ahora, simplemente, entonces, como forma de ir recapitulando, cualquier incumplimiento derivado de un contrato puede generar daño patrimonial y puede generar daño moral. En el caso que poníamos, por ejemplo, de la mujer que fue víctima de una operación por haberse untado la crema y que quedó, ¿no? Se pone la crema en la noche, que ya habíamos comentado, se pone la crema en la noche, se quema, ¿no? Con el producto, le hizo reacción. Bueno, al día siguiente amanece con
o la cara lesionada. Aquí es muy importante establecer cuál es el origen de este tipo de responsabilidad civil, cómo surge, de dónde sale. Bueno, yo compré una crema, ¿no? Fui a una farmacia o fui a un centro comercial, o sea, compré una crema. Hay un contrato de compraventa. En ese contrato de compraventa, por supuesto, que el producto debe estar en buenas condiciones. Ojo, que era lo que decíamos, habría que poner en vidas, en medicamentos, en productos, donde yo quiera limitar la responsabilidad civil, establecer claramente, este producto puede dañar la salud, este producto no se consuma con alcohol, este producto solamente se puede utilizar de noche, en la mañana no, o sea, un poco las indicaciones. Si no cumplí con las indicaciones, por supuesto que esto sería una circunstancia de exclusión de la responsabilidad. Les platico otro caso también que fue una experiencia pues, práctica, ¿no? Una experiencia que me sirvió también como ejemplo en la academia, en la materia de contratos, en la maestría. De repente, en la comida rápida, ¿no? Acudí a un McDonald's, Automac, de la hamburguesa, te pagan, pegan la hamburguesa y te vas, ¿no? Un procedimiento muy rápido. Bueno, llego a mi domicilio, abro la cajita y como le ponen un montón de cosas, ¿no? Que entonces de repente son cosas así que hay que abrir la boca tremendamente para poderle dar una mordida, ¿no? Entonces, de todo lo que traía, se abrió. Y curiosamente, al abrirse, había un animal muerto ahí. Sí, como tipo, no sé si entre cucaracha o con antenitas y bigotes. Y bueno, ya se imaginarán. Dentro de la carne y la lechuga. Si no se hubiera abierto la hamburguesa, pues no sé si eso sea parte de la receta secreta, o sea, la proteína, o no sé qué. Pero de antemano creo que no sonaría muy bien. Entonces, pues obviamente, imagínense la impresión, ¿no? De encontrarse un bicho raro de una hamburguesa donde siguen estándares de calidad. Pregunta, ¿habrá algún tipo de responsabilidad civil en ese caso? Yo compré una hamburguesa. Deben entregarme, sobre todo, imagínense, estoy hablando de una franquicia, ¿no? De temas de calidad son importantes. Están entregando un producto dañado, un producto que no cumple con las características de lo que es el consumo natural de este tipo de alimentos. Bueno, mi primera reacción fue establecer contacto con tal, oiga, pues me pasó esto. Todo el mundo, no, no es posible, ¿cómo cree? Entonces me entró ya un poquito el orgullo personal de decir, bueno, pues es que no se puede quedar así. Lo menos que hubiera pedido es una disculpa, ¿no? Que llegaran, oiga, pues bueno, pues discúlpenos si le regalamos unos helados o algo porque esté contento, o simplemente una disculpa, punto. Pues no, fue no y no y no. Entonces se presentó una queja de la Procuraduría Federal del Consumidor, no la querían aceptar, decían que era un tema de salud, total, nos peleamos ahí con la gente que no quería aceptarla por ser un tema que no entendían que era consumo de alimentos. Total, admitieron y citaron de una queja simple, de una hamburguesita de 30 pesos, 40 pesos. Cuando se admite la queja, antes de la audiencia, me estaba buscando la directora jurídica del corporativo de McDonald's en Latinoamérica para pedirme que quitara la queja contra ellos. ¿Por qué razón? Pues porque esto les puede afectar, ¿no? Imagínense que salga la luz pública, no, pues sí, se me encontré una cucaracha muerta en una hamburguesa y lo subo a redes sociales y eso depende. La gente mientras investiga va a dejar de consumir y obviamente les va a generar una afectación a ellos. En este caso, con razón, porque entonces, para que vean hasta dónde puede llegar esta circunstancia de afectación. Si yo
hubiera hecho o lo hubiera externado, sería una forma de hacerlo público. En este caso tenía elementos para hacerlo, ¿no? Si yo lo hubiera hecho sin fundamentos, entonces ellos podrían demandarme el daño moral. Pero la figura fue interesante por eso. Realmente va la imagen. Allí les voy a hacer llegar una publicación de un servidor. Fue un libro que realizamos sobre temas de derecho corporativo con la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac en México, sobre temas selectos de derecho corporativo. Y el tema de un servidor es el daño moral empresarial. En esta parte del daño moral empresarial se analiza precisamente estos puntos que estamos comentando. Porque decían, ¿una empresa puede demandar daño moral? Sí, sí puede. Cuando en principio la doctrina decía, no, vamos a regresarnos a lo que es el concepto de daño moral. Si se fijan, estamos hablando algo muy claro que nos señala el 1923, sentimientos, afectos, creencia, decoro, honor, vida privada, ¿no? Aspectos físicos o psíquicos. Decían, bueno, pues es que a una persona moral no se le puede afectar sus sentimientos, no se afecta su vida privada, no se afecta, por ejemplo, algún tipo de integridad psíquica, ¿no? No se ve afectado. Por supuesto que no, pero en la reputación sí, ¿no? Puede afectarse el daño moral a una persona física desde un punto de vista de sus afectos, sentimientos, honor, decoro, todo eso que estábamos comentando. Pero en las personas morales, que no hay afectos, que no hay sentimientos, que no hay ese tipo de temas que estamos viendo, ¿no? Sentimientos, afectos, la parte de integridad psíquica, pues obviamente no. Pero hay otros, como, insisto, puede ser, en este caso, la reputación. Si yo empiezo a hablar mal de una empresa, ¿puede afectarles? Por supuesto, ¿no? Y entonces pueden disminuir sus ganancias y puede haber una serie de detrimentos por estar hablando yo mal de una empresa. Pero aquí sería un poco el tema si existe el sustento o no. Un poco lo que decíamos hace un rato. La libertad de expresión versus daño moral. ¿Cuál es el límite? La Constitución es muy clara, es que luego la leemos y no la entendemos. Y no hay mayor, como decía, que la libertad de expresión, todo esto, la libertad de los periodistas y la libertad de prensa, y bueno, tantas cosas que han sacado. El tema es muy sencillo. ¿Puedo yo manifestar mis ideas en México libremente? La respuesta es sí. Hay límites. ¿Cuáles son los límites? Que no afecte la moral, que no afecte derechos de terceros. Esos son los límites. Y entonces yo puedo decir, López Obrador es un anciano decrépito que no sirve para nada. No lo puedo decir. ¿Por qué razón? Porque finalmente estoy atendiendo a la persona. En su caso le estoy generando un daño moral. Estoy hablando mal de una persona con aspectos que no debo, sean o no ciertos, no debo de denostar la figura de una persona, aunque yo considere que puedan ser ciertos. Diferente a que si yo emito un comentario, no estoy de acuerdo con la política económica del presidente de México. Es diferente. Y nadie me puede cortar mi posibilidad de estar en contra de la política económica del presidente de México. Es diferente. Lo que decíamos hace un rato de los programas de televisión que lucran con la reputación e imagen de las personas. Decía hace un rato, tiene mucho que no sé si existan o no, pero por ejemplo, Ventaneando, que decía hace un rato este tipo de programas. ¿Cuál es su rating? Hablar más de las personas, meterse en la vida privada de las personas. Aunque sean personajes públicos, hay límites. Si a mí me gusta Emanuel, yo puedo hablar de Manuel, de sus conciertos y de cómo canta y bla, pero no me puedo meter en su vida privada. Ya es otro tema diferente. Pero ellos sí lo hacen. Y el problema que hay en México es que han demandado estos programas. En el caso ahorita se me ocurrió de Maribel Guardia estaba casada con Iván Sebastián.
Y resulta que por un programa de estos sale a la luz pública que Joan Sebastián tenía relaciones con otras mujeres. Y eso propició el divorcio de esta pareja. Bueno, volvemos al mismo tema. Llega Joan Sebastián, en paz descanse, ¿no? Llega y demanda a la televisora, y es como lo que sucede en México. Se ríen, se burlan. ¿Por qué? Porque procede la demanda, por supuesto que sí, no se puede meter en mi vida privada, si tengo o no tengo amantes, eso es mi vida, ¿no? No se metan en mi familia, ni matrimonio, ni en ese tipo de cosas. Deben de respetar la vida privada. No lo hacen así, ¿cuál es la consecuencia? Van y demandan. Yo voy a demandar a una televisora, voy a irme contra Televisión Azteca. Ok, muy bien, presento mi demanda, el juez la admite, hay elementos, sí, sí hay elementos, se configura el daño moral, sí, sí se configura, pum. ¿Cuál es la forma de poder eh, buscar una solución, una indemnización? ¿Cuánto quieres? No, pues entonces dame 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. Con la mano en la cintura los pagan y lo siguen haciendo porque ganan más y siguen teniendo rating y lo siguen haciendo. Entonces, en realidad, si se fijan, es una vacilada. No como en Argentina, me platicaba una abogada dedicada a daños, pero ya radica en Argentina. Me decía que en Argentina pasó lo mismo. Una televisora de espectáculos empieza a hablar mal de un personaje público, se mete en la vida privada, este personaje público va y demanda el daño moral, y el juez ordenó la suspensión del aire de ese programa. Imagínense, un juez en México suspenderá programas de Televisión Azteca, de Televisa, de estos grandes emporios. Yo tengo mis serias dudas. Pero en Argentina suspendieron el programa. Bueno, pues son medidas que juez tan valiente y finalmente el aval de las instituciones que realmente protegen este tipo de figuras, ¿no? Entonces, para que vean cómo se va armonizando esos temas de daño moral, que son muy importantes. Y dentro de la parte contractual, les comentaba, ¿qué puedo hacer o qué puedo señalar en un contrato? Lo que yo quiera, siempre y cuando no esté prohibido. La voluntad de las partes es la suprema ley del contrato. Cuando hay incumplimientos, repito, derivados del contrato, empezamos a analizar esta responsabilidad civil contractual, y de ahí puede desprenderse la razón del acto que voy a acudir a la autoridad competente, ¿no? O sea, la restitución de un daño patrimonial derivado de un contrato de seguro, de una prestación de servicios, derivado a lo mejor de un arrendamiento, no sé, algún tipo de consultoría, etcétera, ¿no? Todo eso se podrá hacer, y el documento base o el documento que le va a dar vida en acción, el contrato. Entonces, responsabilidad civil contractual. Vamos entonces, si entendemos esta parte del contrato, de la responsabilidad civil contractual, si se fijan, lo que estábamos leyendo hace un rato, del 1916, hablaba de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Dentro de esta parte de la responsabilidad civil extracontractual, acá, extracontractual, quedamos que los daños y perjuicios que se van a generar es por cualquier otro mecanismo que no sea un contrato, por cualquier tipo de acción que no sea un contrato. Y entonces aquí empieza ya otro tipo de responsabilidad civil, que se vuelve multifacética, que se vuelve multidisciplinaria, donde convergen muchas áreas. Es a lo mejor una de las más amplias y más interesantes, porque el otro me limita a un contrato, se le da entre las manos. Cuando se da origen a la responsabilidad civil extracontractual, es el incumplimiento de una norma jurídica, ¿no? O la consecuencia del incumplimiento de una norma jurídica. ¿Cuál es el origen de esta responsabilidad civil? El incumplimiento. Un acto ilícito, un acto que va en contra de las disposiciones de orden público y que genera como consecuencia
el pago de daños y perjuicios. Así surge esta responsabilidad civil extracontractual. Pongo algunos ejemplos. Ojo, queda muy claro, quiero ser muy insistente en esto, el tema de daños y perjuicios, el tema de la responsabilidad civil, el marco jurídico es el Código Civil, donde vamos a encontrar, les había comentado en primer momento, el capítulo de obligaciones, pero el capítulo de obligaciones, completamente, de los actos que producen actos ilícitos, las obligaciones que surgen de actos ilícitos, ahí, en ese capítulo, viene todo este tema de responsabilidad civil. Ahora bien, les voy a subir al grupo un documento, un libro, donde vienen ejemplos de todo lo que estoy comentando para que sea parte del sustento de lo que estamos tratando de explicar. Y entonces, al momento de hablar de otro tipo de responsabilidad que no derive de contratos, es la comisión de ilícitos. Por ejemplo, la comisión de un delito. Se comete un delito. Ok. ¿Qué hace el derecho penal? Pues bueno, el llamado jus ponendi, ¿qué quiere decir? Pues vamos a castigar a aquel sujeto que ha cometido este delito bajo las normas y procedimientos de la materia del derecho penal, del derecho procesal penal. Vamos a ver si esta persona es culpable o no, vamos a someterlo a un juicio, vamos a ver al final si merece o no alguna pena privativa de libertad o no, y en su caso también reparación de un daño. Dentro de esta parte de la responsabilidad civil extracontractual, se puede exigir de cualquier incumplimiento, de cualquier tipo de afectación o incumplimiento de norma jurídica de cualquier índole, de cualquier orden, el pago de daños y perjuicios. En el caso que estoy poniendo, vamos a suponer que se comete un delito de daño en propiedad ajena, ¿no? Voy en mi coche, choco contra un poste de luz. Bueno, hay un daño económico, hay un daño patrimonial. No sé si a lo mejor escarbando le habría un daño moral, pero de antemano se va a dar la responsabilidad extracontractual porque dañé la propiedad, en este caso sería del Estado, ¿no? Estoy hablando de un poste de luz, donde el Estado, sea municipal, estatal o federal, va a decir, oye, págame por haber cometido esta afectación en nuestro patrimonio, indemnízame, cúbreme los daños y perjuicios derivados del impacto que tuviste contra este bien de la nación. Te ponen un ejemplo derivado de un delito donde se afectó un bien público. Vamos al revés. Resulta que yo voy en mi coche y no, como no hay estacionamientos, en la Ciudad de México hay zonas donde ya hay tantos edificios que ya no hay lugar de estacionamiento afuera, entonces dejé mi coche en la calle, de repente hay una lluvia muy fuerte, hace que se caiga un poste de luz y un árbol y le cae directo a mi coche y lo destroza, lo parte en dos. Bueno, hay una responsabilidad civil. ¿A quién voy a demandar? Al Estado. Oye, pues es que tú tienes la obligación de vigilar los parques y jardines, de revisar que no haya riesgos para los ciudadanos, etcétera. Te voy a demandar, Estado, municipal, estatal, federal, indemnízame, regrésame, págame el daño económico que sufrió mi vehículo por una consecuencia derivada de una norma de carácter público de la cual tú incumpliste porque debiste de preverlo y vigilar que esto no suceda, ¿no? Entonces, ya tenemos
en materia también en contra del Estado. En temas, por ejemplo, de naturaleza laboral, bueno, puedo demandar yo daños y perjuicios en una acción laboral. Sí, claro, ya sea por parte del patrón, ya sea por parte del trabajador, me despidieron injustificadamente. Bueno, págame pues, mi indemnización, pero también los daños que me generó al que ya tuve, eh, por ejemplo, hay unas demandas bien interesantes sobre daños en materia laboral. No sé si ustedes se han dado cuenta, sobre todo los que han tenido la oportunidad de trabajar para alguna empresa, o estar al servicio de alguna empresa o una dependencia pública, todo lo que sucede, o ¿cuál es el desarrollo, la actividad laboral y profesional que desempeñan? Normalmente es estar sentados, es estar en la computadora, simplemente con esos dos ejemplos, sentados en la computadora. Háganse la pregunta cuántas horas, si son servidores públicos, o también, si tenemos nuestra propia empresa, hagan cuentas también si tuviéramos un jefe, hablando de una relación laboral. ¿Cuántas horas estoy sentado? ¿Cuánto tiempo paso en la computadora? Ustedes saben que las siguientes generaciones son de personas enfermas por no tener una actividad física adecuada, por estar tanto tiempo al frente de una computadora, ¿no? Entonces, ¿responsabilidad de quién será? Si yo soy pensionado y trabajé 30 años para Liverpool, trabajé 15 años para Samsung, IBM, etcétera, ya, vete, ya sea que me corran o que me indemnicen o que me pensionen, pero vete a tu casa sí, pero me voy ciego, me voy con todas las enfermedades del mundo por haber tenido una vida sedentaria porque me pedí 8 horas que estuviera sentado atendiendo tu. ¿Hay daños ahí? ¿Hay perjuicios? ¿Hay daño moral? Ciego y sin moverme, ¿quién me va a querer? Pues hay un daño moral también ahí, ¿no? De autoestima, ¿no? Ya me voy a sentir que no tengo eh, habilidades o que no tengo destrezas, ¿no? Para moverme. Entonces, es tan interesante esto porque le podemos seguir escarbando y escarbando y escarbando en el ámbito laboral, en el ámbito agrario, en el ámbito fiscal, en el ámbito constitucional, etcétera. Siempre que exista una afectación directa por el incumplimiento de una norma jurídica, esa consecuencia que generó será lo que me dará origen para denunciar, para demandar los correspondientes daños y perjuicios. En temas de víctimas, ¿no? Temas de criminología, de víctimas, de esta parte penitenciaria, todo esto, pues es muy interesante. Eh, en temas de derechos humanos, por ejemplo, algo que se me hizo muy interesante es los protocolos que siguen en los centros penitenciarios para la atención de internos, de los reclusos. Bueno, estos protocolos que se siguen, por supuesto que están totalmente ajenos a los lineamientos mínimos necesarios en temas de protección a los derechos humanos. Bueno, imagínense los daños que se le generan a las víctimas. Por un lado, la atención a la víctima. Por otro lado, el seguimiento y atención a los victimarios. Por otro lado, los daños y perjuicios que puedan generar y la afectación moral, que normalmente no se considera o no se piensa o no se utiliza de manera adecuada. Repito, podemos demandar al Estado, yo puedo demandar al centro penitenciario, puedo demandar al gobierno del Estado, puedo demandar al gobierno federal, puedo demandar al propio presidente de la República, ¿no? A los secretarios de Estado. Puedo exigir esta acción cuando hay un incumplimiento por parte de la prestación de un servicio público deficiente o de un servicio público que no está afín o acorde a los derechos humanos.
Esos temas son muy interesantes, pero no saben que existe esta figura. Es decir, bueno, cómo voy a exigir una demanda en contra de, por ejemplo, del gobierno del Estado, del gobierno federal? Bueno, puedo pedir una dispensa, como ya lo había mencionado anteriormente, pero vamos al caso moral. ¿O por qué no? Una indemnización económica, una compensación económica. Y para efectos de este tipo de demandas ya tienen en el plan de desarrollo partidas especiales para el pago de demandas de responsabilidad. Quiere decir que si yo voy y demando ahorita al municipio, voy y demando al gobierno federal y gano mi demanda, tienen posibilidades de pagarme porque hay partidas especiales para el pago de los daños y perjuicios de los cuales son responsables, en este caso las autoridades, ¿no? Entonces, siempre que exista el incumplimiento, un ilícito cometido cuyo fin haya sido el incumplimiento de una norma, dará cabida a la reparación de los daños y perjuicios. No sé si hasta aquí quiero hacer una pausa para abrir un poco a preguntas de todo lo que hemos platicado ahorita. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro para que por favor me lo hagan saber? Hemos estado hablando de la responsabilidad civil contractual, la responsabilidad dentro de la parte de los derechos punitivos, que vamos a hablar en esta parte de una visualización especial para que se erradique la posible violación futura, de la responsabilidad civil contractual, simplemente un recordatorio muy rápido de toda la clasificación de los contratos que pueden darse. Te repito, en el mismo contrato se puede limitar la responsabilidad civil. Será el documento que le dé origen a este tipo de daños y perjuicios. Y la otra parte, la extracontractual, quedamos que es toda aquella que surge, cuyo origen sea el incumplimiento o el ilícito en relación a una norma de orden público. Entonces, todos los supuestos que puedan irse dando sobre esta afectación, el origen de cómo surge esta responsabilidad. Es muy importante para efectos de una acción establecer el tipo de responsabilidad que se trata. Si es contractual o es extracontractual, porque los mecanismos de prueba pues, van a ser diferentes. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, pues bueno, un poco la idea de hacer un recordatorio de todo esto es que necesitamos nosotros realizar la trascendencia de este tipo de daños y perjuicios, entender muy bien, vamos a todavía seguir escarbando a la parte del daño moral. Nos vamos a meter la siguiente sesión a todo lo que se ha comentado por parte de la Suprema Corte de la Nación sobre los derechos cognitivos, que también es una parte interesante que surge del daño moral. Ya hay sentencias, ya hay resoluciones sobre daños cognitivos. Y bueno, eso sería la parte especial. Ya ahorita platicamos de este tipo de responsabilidades. Vamos a hablar de la responsabilidad civil objetiva, la responsabilidad civil subjetiva, para entender también cómo se va clasificando. Hay otro tipo de responsabilidad muy interesante que es cuando es por hechos propios o hechos ajenos. Es también algo muy interesante. Si yo soy quien ejercito la acción directamente o soy el responsable. Por ejemplo, los padres, quienes sus hijos están sujetos a la patria potestad, al momento de cometer algún tipo de daño y consecuentemente perjuicios en agravio de otra persona, pues los padres entramos dentro del concepto de la responsabilidad civil por hechos ajenos. Somos responsables. O los animales, ¿no? También. Hubo un caso, ya que entremos a detalle, pero esto nada más como anécdota. Hubo el caso, un amigo en México tenía como mascota un león. Lo tenía desde chiquito. Entonces,
El león pues estaba acostumbrado a la familia. Y de repente llega un día una amiga de la mamá, toca la puerta, la trabajadora doméstica la deja entrar y resulta que el animal desconoció a la señora porque pues, no tenía trato normalmente con extraños y se le va encima. La andaba matando. Entonces en eso llegan los dueños, lograron afortunadamente que no la matara, pero sí tenía lesiones graves. Y la pregunta, la responsabilidad civil de la señora que se introdujo en un domicilio y nadie la llamó y bueno, fue víctima de este tipo de daños y perjuicios, o de la familia por tener un animal que no es doméstico y que pues, realmente generó daños y perjuicios bajo las circunstancias que sea a una tercera persona, ¿no? Bueno, esta demanda concluyó y que efectivamente tuvieron que indemnizar los daños y perjuicios a la señora que se introdujo al domicilio. Y obviamente con la justificación de que no podían tener un animal de esta naturaleza en un domicilio. Porque aunque conociera a las personas, se ha analizado que todos siguen sus son animales que no son domesticables, que son silvestres, que su naturaleza es otra, ¿no? Entonces, por más cuidados y afinidad que tengan con los humanos, va a delatar un animal y ahí es la consecuencia de este tipo de daños tan casuales, ¿no? Preguntas, comentarios, dudas. ¿No? Bien, bueno, pues si no hay algún Todo otro bien y comentario claro hasta el momento. gracias, Heidi. Bueno, pues les voy a enviar como complemento de lo que estamos viendo algunas sentencias relacionadas con que decía de daño moral empresarial. Esta parte les voy a mandar el libro donde vienen todos los casos de responsabilidad civil que vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Algunos artículos relacionados con la parte general de daños. Y bueno, para ir un poco nutriendo la sesión, ¿no? Que vayan teniendo soporte de todo lo que estamos comentando y ir avanzando. Vamos a ver, insisto, algunos casos específicos ya de responsabilidad civil, vamos a hablar cómo se integra la demanda, cuáles son los elementos, cómo operan las pruebas para acreditar este tipo de daños, la parte también de la cuantificación, ¿no? Hay algunos temas, sobre todo para la clasificación de los daños en base a aranceles, cosa que también es criticable. La ley laboral, por ejemplo, habla de reparación de daños cometidos por responsabilidad civil contractual, concretamente en materia laboral, y le pone, por ejemplo, una indemnización ya específica a la pérdida de cada uno de las partes del cuerpo, ¿no? Entonces pone si perdiste una mano por accidente de trabajo, te toca tal cantidad. Hay que entrarle un poco al debate de qué sí es viable, qué no es viable, si puedo tomar ese marco de referencia, ¿no? ¿Qué dicen las normas federales concatenados con los derechos humanos? Y bueno, pues la atención a víctimas, entrar a otras áreas complementarias como la victimología, que es un área que, pues, si bien es cierto, atiende concretamente a las personas que han sido, o que han tenido la condición de víctima, cómo se le está dando ese tratamiento, cómo se están manejando para efecto de poderlas acompañar, la posible, vamos a llamarle atención, no es de otra manera atención al daño moral generado, por supuesto, tratar de reincorporarlos y reinsertarlos, también es una labor muy importante, como un efecto restitutorio, ¿no? Tratar de apoyar a las víctimas a que puedan, de este daño que, repito, es insustituible, es totalmente, creo yo, compartan ahí el tema de compensatorios,
el daño moral ya está generado, repito. Ya no hay poder humano que regrese el tiempo atrás para que los hechos ya no se dieran en las consecuencias generadas. Simplemente atender de qué manera podemos nosotros darle atención a estas personas que ya han sido sujetas a este tipo de afectación psicológica, moral, reputación, imagen, honor, decoro, vida privada. Pues bueno, tantas cosas que ya sobre los casos específicos. Nos falta ver también, es muy importante, los temas de los elementos de la responsabilidad civil. Esto es muy importante, son 3 elementos que vamos a estar comentando que se tienen que dar, porque si no, no vamos a poder acreditar la acción en contra de, pues, ya sea de las autoridades o de las personas físicas por daños. Vamos a hablar de la antifelicidad, vamos a hablar de la culpa, ¿no? Que son elementos fundamentales para que se puedan acreditar y sobre todo los argumentos para poder integrar de manera adecuada este tipo de responsabilidad civil. Así que, pues bueno, si no hay algún otro comentario, duda, pues nos conectamos entonces la siguiente semana y en el Inter les hago llegar el material que comentamos para que por favor me puedan echar un ojo y bueno, pues ya llegar con algunas dudas específicas, sobre todo pues, para poder darle mayor pues, atención a las dudas que ustedes pueden llegar a tener. Es que bueno, pues sin nada más, pues muchísimas gracias, pasen buenas noches y nos reunimos entonces. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches.